¿vale? Que se me había olvidado. Así puedo grabar las clases. Y aparte, ¿cómo que se llama? Por si no veis. Ah, por si no ves. Pero es que así la puedo usar yo también. Aunque no la uso casi últimamente, pero en principio lo pongo así porque se ve el vídeo más fluido. Si sois capaces de verlo desde casa, perfecto. Además lo puedo grabar y luego lo pongo. Bueno, vamos a seguir con el tema, si os parece, la corrección. A ver si puedo esta semana, si me libero un poco de evaluaciones y demás, lo puedo poner aquí. Vamos a terminar con el tema de magnetismo. ¿El qué? Sí, no, tenemos que terminar ya porque tenemos que dar todavía como la mitad del tema sin dar. El tema del magnetismo, que no va a entrar por supuesto la recuperación ni nada. La recuperación hasta donde hemos dado. ¿Vale? Que por cierto, la recuperación, lo que os dije el otro día, en principio la hacemos el lunes. Ya, con Miguel de momento ya está hablando y no hay ningún problema. O sea, como tutor de la, que soy la mayoría. Me falta hablarlo con Esther, de manera que lo haríamos a sexta hora. Los que ese día vengáis a clase lo hacéis a sexta y los que estéis en casa venís a séptima exclusivamente para el examen, los que queréis hacerlo. ¿Vale? Lo organizamos así. ¿Vale? En este aula. El examen va a estar ajustado a No, bueno, luego controlaré la clase normal. Luego cuando llegue a sexta hora, en vez de tener matemáticas los de la, o sea, perdón, en vez de tener química los de la, pues tenemos el examen. ¿Vale? Y los del B, pues en vez de estar con matemáticas, le diré a Esther que me llevo a los que queráis salir. Os puedo decidir luego, si queréis venir o no, los que seáis del B. ¿Vale? Y luego los que estéis en semipresencialidad, pues a séptima, venís aquí a la aula y ya está. Y hacemos aquí el examen. Bueno, entonces, vamos a... Profe, Dime. te pregunta Marta que si en el examen de recuperación entran los 3 campos. Si en el examen de recuperación, ¿qué? ¿Perdona? Entran los 3 campos. Sí, claro, lo mismo que ha entrado en este último examen. ¿Vale? Lo que pasa es que irán más equilibrados de puntos. ¿Vale? Entonces, si fuesen 3 preguntas, pues imaginaos que va a ser una pregunta de cada. Una de gravitatorio, una de eléctrico y una de magnético. Que Sí. va a ser lo más. ¿Y si la recuperación sacas un 5,8? ¿Qué? ¿Eso se sube al 6? Nada, te pongo un 0. Si ya sabéis, deberéis saber ya las reglas de redondeo. Siempre redondeo a la alta, no voy a bajar la nota. Si me preguntes otra vez, te bajo. Cada vez que me preguntes, te bajo un punto. Cuidado, que lo mismo que te lo digo ahí, lo digo a ti. No, una pregunta. Me dijiste que esta nota que sacamos se aplica sobre el porcentaje de la media de exámenes. Luego está el de trabajo, que se sumaría. Sí, que luego a lo mejor, si estoy generoso y tal, a lo mejor os dejo que en Navidades me entreguéis trabajos a clase. Pero para el segundo trimestre. No, para modificar la nota de partida. ¿Vale? Que si me siento generoso, como os lo he dicho, a los de segundo de la ESO, podéis vosotros también. Pero la cosa es son 50 más la nota que teníamos. ¿Era así? Ese es tu tope. Sí, pero se puede modificar con los trabajos que puedas mandar. Lo que quiere decir es que con la nota del examen, para ponerte la nota de recuperación, que no me acuerdo cuánto, para el 20%. El 20% eran los trabajos y el 80% eran los exámenes. Entonces, cuando tú hagas el examen de recuperación, la nota que saques, la que va a sustituir es esta. Tu nota de trabajo será la que tengas hasta ahora. Y entonces te haré el promedio con eso. Eso en principio es lo que tenéis establecido. Ahora, que como a lo mejor me siento generoso en Navidad, os permito en Navidad que me entreguéis para subir este 20% también. O sea, ahora mismo digamos que lo único que os he dado la oportunidad es de subir ese 80% con el examen de recuperación. ¿Vale? Con el examen de subir nota. Ahora, hay muchos que tenéis entregas sin hacer. Muchos ceros por ahí y directamente no habéis entregado los ejercicios. Entonces, a lo mejor digo que si me siento generoso en Navidad, os dejo que me entreguéis trabajo atrasado en Navidad para subir ese 20%. ¿Vale? Pero lo que valora es que te lo entregamos, no que esté bien, ¿no? Lo que valora es que me lo entreguéis, pero no así escrito de cualquier manera. Hasta que se note que allí hay trabajo. Sí, pero fundamentalmente la entrega. Porque era de lo que se trataba. No, cuando os pongo los ejercicios no necesariamente tenéis por qué saber hacerlos. Entonces lo que esperemos vosotros es que eso que intentéis, que más o menos. Sí. Fundamentalmente. Con respecto a las entregas, a mí me ha pasado alguna entrega que no he tenido respuesta por el aula virtual, pero sí supongo que me la habrás contado. Sí. Ahora ya están corregidas las entregas, ya tenéis una nota del aula virtual. No en cada una. Yo no pongo eso, es que si no me muero. Si yo tengo que poner en cada una de las entregas que me hacéis, os tengo que poner un comentario, pero simplemente pues al final de la evaluación ya miro a ver las que tenéis, os pongo una nota y ya está. Vale, era por confirmar que no nos quede ninguna. Yo creo en mi caso personal que no.
Yo creo que de todos modos, si queréis confirmarlo, como yo lo llevo con bastante retraso eso, decídmelo cuando termine el plazo. Si alguno tenéis mucha curiosidad, preguntadmelo. ¿Vale? Si que lo tenéis entregado, ¿no? Vale. Cuéntame. Al darle las clasificaciones en aula virtual, que te deja ver como notas, ¿son esas? Sí, claro. Vale, no hay más que eso, o sea, son más que... No, nada. Lo podemos ver directamente. de ahí. Venga, sí, sí. Ah, vale. Sí, lo que pasa es que hasta que no las pongo no las podéis mirar, entonces la vuelta hasta la semana pasada no las puse. ¿Vale? ¿Más cosas? Venga, vamos con generación de campos magnéticos, porque hasta ahora estamos viendo cómo un campo magnético afecta a una carga en movimiento, pero ese campo magnético, ¿de dónde narices sale? ¿Quién genera un campo magnético? Porque no hay cargas magnéticas. Entonces, lo que vamos a ver es la generación de campo magnético. Los campos magnéticos, igual que solamente los sufren cargas en movimiento, solamente los generan cargas en movimiento. O sea que para que se genere un campo magnético, tiene que haber cargas eléctricas en movimiento. ¿Vale? Las cargas eléctricas que están estáticas no generan campo magnético, solamente generan su campo eléctrico. En el momento que empiezan a moverse, empiezan a generar un campo magnético. Y además, lógicamente, igual que la fuerza, va a depender de la velocidad. Entonces, la primera expresión es la que tenéis aquí en la página 96, que es el caso más elemental. Y el caso más elemental es tener una única carga que se mueve con determinada velocidad, bien completando la fórmula poco a poco. O sea, va a ser una carga, desde luego el campo magnético va a depender de la carga, cuanto más grande sea la carga, mayor va a ser el campo magnético. Va a depender de la velocidad, cuanto mayor sea la velocidad, mayor va a ser el campo magnético que genere. Lógicamente, a medida que me aleje de la carga, la intensidad va a reducirse. Esto es como pues, un imán, ¿no? Si alejo mucho el metal que esté intentando atraer, cuanto más lejos esté, pues lógicamente menor va a ser la intensidad que sienta. Esto es lo fundamental. Y ahora vienen los detalles, que es donde está el diálogo. Bueno, aquí por supuesto tendría que haber una constante, como ya deberíamos estar más o menos acostumbrados. La constante o la G de la gravedad o la K o lo que sea. Bueno, pues aquí lo que tenemos es esa constante. Aparece aquí ese mu sub 0 partido por 4pi. Mu sub 0 es lo que se llama la permeabilidad. A ver, que no me dijo. Es el mismo dato que te dan para sacar la K. ¿No? Permeabilidad magnética. Vamos a ver que están relacionadas. La permeabilidad magnética del vacío. Eso es mu sub 0. Me aparece aquí mu sub 0 partido por 4pi. La que te dan para calcular la K es epsilon sub 0. Que es parecido, es la permitividad eléctrica del vacío. Está muy relacionada, ya veremos que hay una relación muy interesante entre ellas. Eso es mu sub 0. ¿Vale? Luego ese 4pi aquí, pues por cuestiones geométricas. ¿Vale? El valor, que este nunca me acuerdo. Este tiene un valor exacto, muy curioso, que es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Y las unidades? Pues si las sacamos de aquí, estos serían teslas, pues sería metros cuadrados que pasa para acá, el coulombio que pasa dividiendo, así que sería una manera de ponerlo, pues teslas, metro cuadrado, y luego velocidad que pasa aquí, la velocidad que son metros partidos por segundo y hace que me quede esto. Teslas por metros por segundo. Aquí tenéis la otra manera de ponerlas, que es... Ah, no, perdón, me faltan los coulombios. Me faltan los coulombios. Hay diferentes maneras de poner eso. Por ejemplo, en vuestro libro tenéis que estos coulombios partidos por segundo en realidad son amperios. Entonces eso es lo que tenéis ahí en vuestro libro como tesla por metro partido por amperio, porque al final coulombios partido por segundo es lo mismo que amperio. No está completa todavía, ¿eh? En la EBAU nos daban todas el valor de las cosas. Sí, sí, las constantes se las dan. Las constantes se las van a dar. ¿Vale? Entonces esto, fijaos que es 4pi por 10 a la menos 7. Cuando lo pongo aquí, el 4pi con el 4pi se me va a ir y me va a quedar solamente 10 a la menos 7. El por qué no se pone aquí 10 a la menos 7 es por qué significa en realidad este mu sub 0, que tiene muchísimo interés dentro de lo que es la teoría electromagnética, y para que aparezca aquí este 4pi, que tiene muchísimo interés en los teoremas integrales que vamos a tener que ver en este tema. ¿Vale? No nos podemos librar de la ley de Ampère ni del teorema de Gauss. ¿Vale? O sea que vamos a tener que retomar el teorema de Gauss que dije que dejamos aparcado, lo vamos a desaparcar un poco y lo vamos a ver en este tema, el teorema de Gauss. Muy sencillito, pero lo vamos a ver. ¿Vale? Bueno, y luego otra manera que tenéis ahí, que es newtons por amperio cuadrado, da igual. Lo importante, el valor en el sistema internacional, 4pi por 10 a la menos 7. Y como aquí faltan cosas, ¿no? Falta el vector unitario, porque esto es un vector. Y no va a llevar la misma velocidad, no va a llevar la misma dirección que la velocidad, no va a ser tan fácil. Aquí, si no ponemos un producto vectorial y el vector unitario de las narices, no estamos contentos.
Ese es el campo magnético que genera una carga eléctrica. Depende de su carga, depende de la velocidad, va con la inversa del cuadrado de la distancia también, o sea, cuanto más lejos esté, se va reduciendo la intensidad, pero esto va a hacer que los campos magnéticos tengan una estructura curiosa como ya deberíamos estar acostumbrados. Tengo aquí un producto vectorial que tiene que ver con el vector radial. Vamos a hacer ahora un ejemplo gráfico para ver cómo quedaría el campo magnético que genere una carga, ¿vale? Según sea su velocidad. Bueno, pues esa expresión, lo que tenéis ahí en la página 96, he dicho. ¿Vale? Bueno, vamos a poner un ejemplo no numérico, sino simplemente gráfico, de cómo quedaría ese campo magnético. Vamos por aquí y a ver lo que significa eso. Me carga por la velocidad vectorialmente con el vector radial entre... Esto, el vector radial no tiene unidades y tiene módulo 1, como siempre, y parte desde la carga que se está moviendo hacia afuera. Esto, como siempre, es el vector radial de quien está generando el campo. Desde la carga que está generando el campo hacia afuera es donde va el vector radial. Entonces, eso significa que si a mí me piden representar gráficamente, vamos a hacerlo de dos maneras. A ver si nos sale en 3 dimensiones. X, F, Z, y luego también con el plano. Imaginaos que me dicen que tengo por aquí una carga positiva que se mueve en esa dirección. Y lo que me piden es calcular el campo magnético aquí en ese punto A y aquí en este punto. Entonces tenemos lo que necesitamos. Primero una carga eléctrica, sabemos que es positiva y lleva cierta velocidad. Entonces ahora, si yo quiero por ejemplo en este punto A, necesito saber cuál es el vector radial. Y el vector radial hacia ese punto A, el vector radial en este caso viene aquí así, ¿no? Va saliendo para allá. Entonces, el campo magnético aquí, en este punto, tiene la dirección del producto vectorial, velocidad por vector radial. Así que, velocidad por vector unitario radial, si yo multiplico vectorialmente, pues vendría este sobre este, enroscaría e iría hacia arriba. Como es una carga positiva, no le cambia el signo, o sea, no le cambia el sentido. Así que aquí el campo magnético vendría tal que así. ¿Vale? O sea, es como que yo me cojo estos dos vectores y me los traigo aquí. Me traigo aquí el vector velocidad, me traigo aquí el vector unitario radial, y ahora aquí en ese punto, que es donde yo quiero ver el campo magnético, ahí calculo el producto vectorial. El producto vectorial de velocidad por el vector radial y me daría en esa dirección. ¿Vale? Si vengo aquí arriba, a ese punto B, pues lo mismo. Ahora el vector unitario radial vendría en esa dirección. Y ahora, si multiplicáis velocidad por vector unitario radial, pues vendría la velocidad sobre el vector unitario radial y en este caso enroscaría hacia allá. Así que vendría tal que así el campo magnético. No entendí. Repítelo, ¿No? por favor. Ah. ¿El primero sí está entendido o no? No. ¿Sí? ¿Tampoco? Ahora, es que a lo mejor va a ser mejor que lo hagamos sobre el plano. Ahora como sobre el plano, a ver si lo entendemos mejor. Venimos aquí. A este punto. Y entonces, en este punto A, yo quiero calcular el campo magnético. Entonces, lo que hago es que me cojo estos dos vectores, en vez de dejarlos allí, me los traigo aquí, que es donde van a generar el campo magnético. ¿Vale? Entonces, me traigo aquí el vector velocidad y me traigo aquí ese vector unitario radial que lleva esa dirección. Y vamos a multiplicarlo vectorialmente. Vector velocidad por vector radial y por J, pues me da dirección K. Y me da aquí hacia arriba. El campo magnético, por tanto, que está generando esa carga aquí, lleva esa dirección. Que no tiene nada que ver con su velocidad, por supuesto, como deberíamos hacer. Diferentes maneras, pues igual. El primer vector que va para allá, segundo vector que va para allá, pues aquí no me va a salir con la mano derecha. Cojo con la velocidad, enrosco sobre el vector unitario, porque es el segundo vector, así que el producto vectorial vendría así, y el pulgar es el que me indica hacia dónde va el campo. ¿Vale? Cada uno con su truco. Así que el campo magnético ahí en este punto tendría esa dirección. Lógicamente, si me fuese más lejos, tendría la misma dirección, solamente que seguiría haciendo cada vez más pequeño. A medida que yo me vaya alejando de la partícula, va a ir teniendo todo el tiempo la misma dirección, solamente que se va a ir haciendo cada vez más pequeño, por este efecto de aquí. ¿Vale? Pues va a inverso el cuadrado de la distancia, así que cuanto más lejos esté, menor va a ser el efecto del campo magnético.
Aquí arriba, de nuevo, lo mismo. Yo pongo aquí la velocidad y pongo el vector unitario radial, que es el que sale de la carga, no es el que sale desde aquí hasta la carga. El vector unitario radial es el que sale de la carga hacia afuera. Simplemente que lo he desplazado para ponerlo aquí y hacer aquí el producto. Y si yo la multiplico vectorialmente la velocidad por el vector unitario radial, ahora enrosca de esa manera, la velocidad viene así, enrosca sobre ese y ese es el que me indica hacia dónde va el campo magnético. Entonces viene hacia abajo. Entre dimensiones. Hacia aquí. ¿Vale? Si miramos esto de plano. O sea, estoy mirando desde aquí delante. Lo que significa que estoy viendo la velocidad que viene hacia mí. O sea, la partícula viene hacia mí. ¿Vale? Entonces, el punto A quedaría aquí. Y el punto B me quedaría aquí arriba. O sea, es este mismo, solamente que estoy mirando desde aquí. Estoy en el eje X positivo, entonces la partícula viene hacia mí. Queda este símbolo, ¿no? O sea, la velocidad saliendo de aquí. En este punto A, este es el vector unitario radial. Así que si me vengo aquí, es el producto vectorial de la velocidad que viene saliendo, que enrosca sobre el vector unitario radial, y entonces el campo magnético iría hacia arriba. Y el campo magnético vendría así. Aquí arriba, lo mismo, solamente que el vector unitario radial ahora viene tal que así. Y entonces tengo la velocidad enroscando sobre el vector unitario radial, y eso significa que aquí viene en esta dirección el campo magnético. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Yo la segunda es que me cuesta lo de... A ver, yo no sé qué truco utilizaría para... O sea, los dedos, mi dedo lleva la dirección de la velocidad. Y cuando yo lo doble, tengo que ir buscando el otro vector, el segundo vector, que es el vector unitario radial, que viene así. Así que tengo que poner así los dedos e intentar ir a cogerlo. O sea, que enrosco en esta dirección. Entonces el pulgar me está diciendo hacia dónde va el producto vectorial. Ah, vale, vale. Una manera es eso, otra manera es eso. Es decir, este viene para acá y entonces yo tengo que llevar el vector velocidad sobre el vector unitario. Entonces, si voy para allá, enrosco en esta dirección y en esta dirección el tornillo va a entrar. ¿Vale? Entonces tengo el campo magnético. Si hiciese lo mismo en estos puntos o en algún intermedio, lo que descubriríais es que el campo magnético va haciendo esto. O sea, si hicieses ese mismo cálculo en cualquier punto aquí alrededor, lo que descubriréis es que el campo magnético va haciendo esto. En vez de ser líneas de campo que salen de un punto y van hacia el exterior, como si fuesen radios, el campo magnético siempre tiene esta estructura, que son líneas que se cierran sobre sí mismas. Entonces no hay fuentes de campo magnético, no hay lo que se llaman monopolos magnéticos. Siempre el campo magnético aparece formando ciclos que se cierran sobre sí mismos. ¿Vale? Entonces, aquí en realidad, alrededor de esta partícula, el campo magnético iría, pues eso, como dando vueltas alrededor de la partícula. Es un poco la imagen, como veis aquí, lo que os digo, ¿no? Si lo hacéis con cualquiera de ellas, por ejemplo, lo que esté aquí, vector unitario radial que viene en esta dirección, pues igual, velocidad enrosco sobre el unitario radial y me viene en esa dirección, siempre en ese sentido. ¿Vale? Cuando saque la respuesta. Dime. Dos preguntas. Cuéntame. La primera, no entiendo por qué cambias viéndolo ¿Sí? en el espacio. No entiendo por qué el vector unitario radial una vez está en el eje Y y otra vez lo pones en el eje. Porque el vector unitario radial sale de la carga y apunta a donde tú estés mirando. O sea, yo cuando calculo el campo magnético en algún sitio. Entonces yo digo, mi punto de observación es esto. Y entonces lo que tú haces es, ahora me voy a la carga y ¿en qué dirección tengo que apuntar para llegar a qué? Eso es lo que significa el vector unitario radial. Si yo te pongo un punto aquí, si yo quiero que salga del campo magnético aquí, entonces sería, pues el vector unitario radial tendrá que venir en esa dirección y entonces tu vector unitario radial será ese. Es como la flecha que apunta, que está buscando el sitio donde tiene que apuntar el campo magnético. Eso es el vector unitario radial, de alguna manera. ¿Sí o no? O sea, la carga está haciendo puntería para mandar el campo magnético al punto donde tú estás mirando. Si tú te pones aquí, pues tendrá que apuntar en esa dirección. Pero el campo magnético, según esos ejes, debería apuntar hacia adentro. No, a ver, pero ya... Sí, debería apuntar hacia adentro. ¿No? A ver, ¿qué decir? Estos dos, cuando tú estás aquí, el vector velocidad y el vector unitario radial forman este plano. Forman el plano XZ. Entonces, esto que es producto vectorial tiene que entrar perpendicular. Entonces, eso es un poco esta representación. Cuando tú lo pones en 3 dimensiones, o sea, en realidad está sobre este plano.
¿Sí o no? ¿Vale? No sé si mis habilidades para dibujar las 3 dimensiones son un poco complicadas, quizás así se ve mejor, ¿no? Sí, así Proyectándolo, sí que lo veo. proyectándolo en 2 dimensiones, ¿vale? Entonces, primera conclusión, que lógicamente para calcular direcciones las cosas se van a complicar y van a haber productos vectoriales de por medio. Y segunda, que es esta, a la hora de representar el campo magnético, no van a salir de cargas positivas y van a llegar a cargas negativas, sino que van a ser siempre círculos que se cierran sobre sí mismos. Las líneas de campo magnético siempre son así. Entonces, si uno tuviese que representar el campo magnético de esta carga, pues serían círculos concéntricos y el campo magnético enroscándose en esos círculos concéntricos. ¿Vale? Si la carga fuese negativa, pues lógicamente, si la carga fuese negativa, todo el cálculo sería igual. Lo que pasa es que luego aquí le voy a poner una carga negativa que va a coger los campos magnéticos y les va a dar la vuelta. Y entonces, los campos magnéticos, en el caso de cargas negativas, pues en vez de ir en esa dirección, vendrían pues hacia abajo y este hacia la derecha. ¿Vale? Si esto en vez de ser una carga positiva, pues una carga negativa, la que se está viniendo para acá, pues entonces los campos vendrían este en esta dirección y ese en esta dirección. Y pasaría lo mismo. Irían aquí enroscándose en una circunferencia los campos magnéticos alrededor de la carga. ¿Vale? Como si, no sé qué tampoco si lo habéis visto alguna vez, los conos que van dejando los aviones supersónicos, que dejan como un cono alrededor, que se va expandiendo, pues es un poco la idea. O sea, esto se va moviendo en esa dirección y a su alrededor se van creando como ondas. Como si tuviese aquí una piedra, pues esas ondas que crearían esa piedra al caer, esa es un poco la idea del campo magnético. Va dando vueltas alrededor en esos círculos. ¿Vale? Pocos cálculos vamos a hacer con esto, pero alguno que otro, de calcular el campo magnético y la fuerza magnética que genera una carga sobre otra. Algunos haremos, pero poquitos, porque sobre todo esto de lo que se va a tratar es de intentar calcular el campo magnético que se debe a corrientes, que es lo que uno tiene en la realidad al final. Corrientes eléctricas y lo que puede poner en el laboratorio, no cargas sueltas que van generando campos magnéticos, sino corrientes. Entonces, para una corriente eléctrica, en vez de ser para partículas, es un campo generado por una corriente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en su día con la fuerza de Lorentz, que es convertir esto en el campo que generaría un cachito de cable. Entonces, voy a poner la misma, pero ahora la voy a ir modificando poco a poco. ¿Vale? Igual que hicimos en su día, así que no la utilizo otra vez, porque la voy a cambiar inmediatamente. Entonces, la idea es, cuando yo tengo un cable, voy a considerar que un cachito de cable es como si fuese un trozo de carga que se va moviendo. ¿Vale? Entonces, eso será un trocito de cable que va a llevar su carga que se va a ir moviendo a lo largo del cable. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en su día con las corrientes para saber qué campo va a generar. Si yo considero un cachito pequeño de cable, lo que voy a tener es un poquito de campo nada más. ¿Vale? Y eso, esto de aquí, si os acordáis, os decía, perdón, esto, bueno, solamente el módulo, lo puedo ver de esa manera. ¿Os acordáis o no? Decía, la velocidad, al fin y al cabo, es este pequeño trocito de longitud de cable, porque diferenciar así, en cierta unidad de tiempo. Y entonces, la carga que pasa por unidad de tiempo, ¿eso qué era? Intensidad. La intensidad de corriente. Así que esto en realidad lo voy a sustituir por la intensidad y por un trocito de longitud. Entonces, yo aquí tendría que poner la intensidad, ese trocito de longitud y aquello que poníamos un vector que me esté dando la dirección de la corriente. ¿Os acordáis? Lo que hacíamos para la fuerza magnética sobre una corriente, poníamos aquí, ahora tengo que poner aquí un vector. Esto de momento no es un vector, es solamente qué cantidad es de carga que se está moviendo por unidad de tiempo, nada más. Yo tendría que poner aquí algún vector unitario que fuese en la dirección de la corriente. Bueno, entonces lo que tenéis es que en vez de ponerlo así, de esta manera, veréis en el libro que viene así. Ese diferencial de longitud con vector, lo que significa... Ese diferencial de longitud con vector, lo que significa es el diferencial de longitud, que es un cachito de cable, un trozo de longitud de cable, y el vector,
lo que me indica es la dirección de la corriente. Esto sería un poco lo que significa ese diferencial de longitud orientado, que me da un trozo de longitud de cable y la dirección del vector, el sentido del vector es el de la corriente. El de la corriente. Fijaos en el que tenéis ahí en la ley de Biot-Savart en vuestro libro, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de tenerlo así lo tenéis en versión diferencial, pero es lo mismo. Cuando uno pasa a la versión diferencial para hacerle análisis matemático, integrales y demás, en vez de poner el delta, se pone un diferencial que es un cachito más pequeño todavía, pero es lo mismo. De nuevo, fórmula, que esta sí que no vamos a utilizar prácticamente nada. Entre otras cosas porque no quiero meterme con vosotros en profundidad de análisis matemático. ¿Vale? Entonces, simplemente que sepáis que está ahí, que existe, que se utiliza para hacer cosas complicadas, para sacar el campo eléctrico, o sea, perdón, el campo magnético generado por distribuciones de corrientes muy raras, por espirales, círculos, lo que uno quiera, que nosotros no vamos a usar porque vosotros no tenéis herramientas de análisis matemático para hacerlo. Entonces, muchas de las cosas que vienen en el libro de deducciones no las vamos a hacer porque es imposible hacerlas y además no nos van a aportar nada. Entonces, la que sí vamos a utilizar es esta. La ley de Biot-Savart aplicada a cargas sueltas sí que la vamos a utilizar. Esta la vamos a utilizar. Esto se llama la ley de Biot-Savart. ¿Vale? Afortunadamente para vosotros no la vamos a usar prácticamente. Ninguna de las dos. No, estas sí. Digo, estas, bueno, ninguna de las dos, de estas dos te refieres. Sí, son la misma en realidad. Simplemente que ese delta se sustituye por esa D, pero es lo mismo en realidad. Porque esto se utiliza para coger y meterlo y hacer integrales. Quiere decir, para que os hagáis una idea de, esto lo tenéis en vuestro libro, el tipo de cosas que podríamos hacer. Coger una espira de corriente, o sea, un cable que da vueltas. ¿Y qué campo genera aquí en medio, por ejemplo? Yo me pongo aquí, ¿qué campo genera esto? Y entonces me tendría que decir, mira, pues voy a coger un cachito de corriente aquí. Y voy a hacer, en este punto, tengo que coger su vector unitario radial. Y aquí multiplicar vectorialmente el vector unitario radial por la dirección que lleva aquí la corriente. Y dividir entre esa distancia al cuadrado. ¿Vale? Este para este de aquí. Pero ahora tengo que hacer lo mismo para este cachito de aquí. Y lo mismo para ese cachito. Lo mismo para ese cachito. Y coger aquí y sumarlos todos. Es como si estos fuesen infinitas cargas que están dando vueltas y para cada una de ellas calculo qué campo magnético generan aquí. Y ahora cogemos y sumamos la influencia de todas las infinitas cargas que están dando vueltas por ese circuito. Entonces, no es algo que sea complicado. Lo que pasa es que requiere algo de geometría y sobre todo análisis matemático. Requiere hacer integrales y no nos vamos a meter en esa historia. Javier. ¿Vale? No va a aportar nada y no nos vamos a meter en esa historia. Entonces, esto, en realidad, Javier. si queréis como cultura general, ya está. Se deduce de aquí y esta sí que la vamos a utilizar. ¿Vale? Voy a cortar tú. Dime. Javier, Dime. ¿eso no podría hacerse como por Gauss y hacer como si el cable estuviese en un solo punto? Sí, Si eso fuese vamos a un hacer, cable. pero no por... Que sí. Eso no vamos a hacer por Gauss, sino por Ampère. Que es la ley de Ampère, que es uno de los teoremas integrales que vamos a ver. Efectivamente. Pero vamos a esperar unos días para hacerlo. ¿Vale? Lo que pasa es que no es tan sencillo. No se aplica, el teorema de Gauss no se puede aplicar a campos magnéticos porque para el teorema de Gauss hace falta que haya cargas y no hay cargas magnéticas, no hay monopolos magnéticos. Ya lo veremos. Entonces, voy a tener que utilizar otro teorema integral, que es el teorema de Ampère. ¿Vale? Vale. Bueno, corto un poquito zoom, que se va, si no nos va a dejar con la palabra en la boca.